Buenos días. En esta oportunidad los alumnos de la Universidad Privada de Tacna de octavo ciclo darán a conocer sobre el tema del transporte internacional, que es uno de los operadores internacionales que existe. Bueno, siguiendo con el tema, daremos a conocer una introducción breve, que es el transporte internacional es el traslado de una determinada mercancía desde un punto A situado en un cierto país hasta otro punto B situado en un país distinto, efectuado de tal forma que la mercancía llegue a su destino en las condiciones especificadas en el contrato. Y para lograrlo es necesario un conocimiento de la geografía internacional, de los vehículos y de las técnicas de protección físicas de la mercancía que se está dando para realizar así su traslado. Dentro de los objetivos de la sesión, los más importantes es comprender el concepto y cómo se realiza el transporte internacional, cuáles son los requisitos que se deben de seguir para llevar a cabo el transporte internacional, dar a conocer las obligaciones aduaneras de un transportista internacional, como también las sanciones que se imponen en el caso de no cumplir con la normatividad aduanera vigente. Y por último, mostrar el contrato y lo que debe contener un contrato de transportista internacional para el traslado de mercancías. Dentro de la definición, como ya sabemos, el transporte internacional es la operación de tránsito aduanero mediante el cual se efectúa el traslado de mercancía o personas de un país a otro. Dentro de las condiciones y obligaciones es proporcionar a los viajeros la declaración jurada de equipaje y custodiar el equipaje hasta su entrega. Y este medio de transporte tiene relación con la naturaleza, su empaque y embalaje, la urgencia en el envío, el grado de manipulación de la mercancía y la disponibilidad del medio de transporte para trasladar la mercancía de un punto hacia otro punto. Dentro de los requisitos de transporte internacional tenemos la solicitud simple con datos generales, la copia legible del destinatario de la escritura de la constitución de la empresa, la carta compromiso de contratación de una póliza andina de seguro y la copia del nombramiento del representante legal. Siguiendo de los requisitos está la relación de identificación de vehículos, la copia legible de la tarjeta de identificación vehicular, como también la copia del certificado del seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente de cada vehículo, como también la copia del certificado de inspección técnica vehicular vigente, siendo este que tiene una vigencia de 5 años. Es así que terminado este periodo, este tiempo, en el caso de que se quiera continuar, se deben de renovar para seguir contando con esta vigencia nuevamente durante otros 5 años más. Siguiendo con la exposición, tenemos los medios de transporte internacional, tenemos 5, el marítimo, que viene a ser el transporte internacional en el mar de cargo de pasajeros, el fluvial, mediante los ríos, la movilización se envía mediante los ríos, el aéreo es el transporte internacional de carga que permite el traslado de mercancías de un país a otro utilizando las aeronaves, el terrestre siendo el carretero y el ferrocarril. Y por último, el multimodal, que es aquel en el que es necesario emplear más de un tipo de vehículo para transportar la mercancía desde un lugar situado en un país hasta un punto final. Continuando con la exposición, tenemos el contrato de transporte. Este contrato consiste entre un acuerdo de voluntades entre un operador de transporte y un usuario del servicio de transporte, que viene a ser el exportador, importador o el intermediario. El contrato debe contar con el lugar y fecha de celebración, también con el nombre y dirección del operador de transporte, el lugar y fecha en que fue recibida la mercancía por el operador de transporte, la descripción de la carga, los costos del transporte y monto de los intereses por demora, las instrucciones del embarcador, como también la lista de documentación entregados al operador de transporte y por último, las instrucciones. Dentro de las obligaciones aduaneras tenemos entregar al dueño
cuando corresponda a las mercancías descargadas, transmitir o entregar a la Administración Aduanera la información de manifiesto de carga, rectificar e incorporar documentos al manifiesto de carga, entregar a los viajeros antes de la llegada del medio de transporte la declaración jurada de equipaje y otras que se establezcan según el reglamento. Dentro de las sanciones aduaneras tenemos las siguientes, que se dividen en infracción y la sanción. Dentro de la primera infracción tenemos que si es que no se entrega al dueño o al consignatario la mercancía descargada conforme a lo establecido en la normativa vigente, la sanción sería equivalente al valor FOB de la mercancía, determinado por la autoridad aduanera. Como segunda infracción está que si no se transmite o no entregan a la Administración Aduanera la información del manifiesto de carga, de otros documentos o de actos relacionados con el ingreso o salida de mercancía, la sanción sería de una UIT por no transmitir o no entregar a la autoridad aduanera la información del manifiesto de carga y de descarga de la mercancía y de 0.1 UIT para los demás casos. Otra infracción sería en el caso que se evidencie la falta o pérdida de mercancía bajo su responsabilidad. La sanción sería equivalente al valor FOB de la mercancía. La cuarta infracción es que si los documentos de transporte no figuran en los manifiestos de carga, salvo que estos se hayan consignado correctamente en la declaración, la sanción sería de 1 UIT en la vía marítima y de 0.5 UIT en la vía aérea, terrestre, fluvial y otras vías. Y como última infracción es que en el caso que la autoridad aduanera verifique diferencias entre las mercancías que contienen los bultos y la descripción consignada en los manifiestos de carga. Es así que la sanción sería de 0.2 UIT en la vía marítima y de 0.1 UIT en la vía aérea, terrestre, fluvial y otras vías. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.